Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Any Jewish person that votes for a Democrat or votes for Biden should have their head examined. America's support for Israel's security is ironclad, especially against these threats that's coming from Iran and their proxies. Visto la crisis del dengue, por ejemplo, en Argentina, donde el gobierno neonazi fascista de Argentina no hace nada, pero nada es nada, por el contrario, cierra los centros científicos, cierra las universidades, le quita los recursos a la investigación y la crisis que hay allá, inclusive los titulares de la prensa no hay ni repelente contra los mosquitos. Es una cosa terrible lo que está pasando en Argentina con la ciencia, con la salud y particularmente con el dengue como expresión de esa crisis. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. He tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Su presidente que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España. Mucha paz en Gaza donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestida de balay entre huesos sin darse cuenta de que ni siquiera eran los suyos, porque están creando dos bandos para enfrentar a los españoles. Eso es en lo que está su partido. Mientras se multiplican como los gremlin en las instituciones, el último ministro de Sanidad, 180.000 eurazos cuando no estuvo ni 7 meses al cargo. Y eso es lo que están haciendo, utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político, dividiendo, atacando al discrepante. El Got Talent, un 3 esta semana. Por supuesto, máximo respeto a ese procedimiento que en este momento se está cursando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se ha conocido un paso más, que es la opinión, las conclusiones del abogado general, que son coincidentes con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Europeo, durante los últimos años. Y por eso este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos, porque la realidad es que el Parlamento Europeo, acorde al criterio del propio Tribunal Europeo, ya reconoció el acta de eurodiputado y sus efectos al señor Puigdemont, con lo cual este procedimiento, pues sea cual sea el resultado, no va a tener efectos prácticos porque ya se le ha reconocido. Yo creo que los demócratas que creemos en el Estado de Derecho hemos de creerlo siempre, ¿no? Y por lo tanto no podemos más que acatar las resoluciones de cualquier tribunal o de cualquier órgano jurisdiccional. Me gustaría que el independentismo en Cataluña hiciese lo mismo, que acatase el cumplimiento de la ley y que acatasen las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y que no insulten a los jueces. Yo no voy a insultar a ningún juez, me guste o no me guste su fallo. Por tanto, felicito a todos aquellos que tienen resoluciones favorables y espero que se sometan también a las resoluciones de otros tribunales, aunque no les sean favorables. Voy a explicar su estrategia, la estrategia de la calumnia, lo que yo llamo el ciclo del bulo. Miren, esto es una noticia que aparece en un digital, no voy a decir que sea un medio de comunicación, donde dice que la esposa del presidente del gobierno ha recibido una subvención. Acto seguido, ustedes, Vox y por supuesto también el Partido Popular, propagan el bulo, propagan la falacia, propagan la patraña. Como no están ustedes solos en el ciclo del bulo, siempre hay televisiones y radios al servicio de la derecha, muchas veces con dinero público, directa o indirectamente, que también propagan la falacia del bulo de la subvención que ha recibido la señora Begoña Gómez. Aquí tenemos un pantallazo de un telediario de una televisión en nuestro país.
¿Cuál es el final del ciclo del bulo? Mire, todo una patraña. Resulta que esa subvención era para una persona llamada Begoña Gómez, pero que no es la mujer del presidente del gobierno, una hostelera de Cantabria. Todo una patraña, todo el ciclo del bulo que representan ustedes, el Partido Popular, Vox, y no están solos, están en compañía de cooperadores necesarios para este ciclo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. A base de que me lo habéis ido diciendo, ahora ya no me queda claro si entramos con demasiada agitación con la primera parte de la cafetera, con ese resumen de sonidos que entra con ese ritmo así tan intenso, si es demasiado para este programa donde saboreamos una taza de café relajadamente delante de la prensa, delante de los periódicos, en compañía de los oyentes de la cafetera. Y es que como habíamos cambiado la sintonía, pero ya hace algunas semanas, nos decían algunos oyentes, hombre, es que para ser un programa que aboga por el sosiego entra con mucha intensidad. Tiene una explicación, entra con intensidad porque luego conocéis la relajación del café y ya podemos entrar a comentarlo profundamente. Y este primer tramo se convierte en una especie de boletín informativo en sí mismo, solo con sonidos, solo los audios protagonistas, sin intermediación, sin interpretaciones de nadie, simplemente el sonido puro y duro. Hombre, la selección en sí siempre es también algo subjetiva, pero los protagonistas de la actualidad de las últimas horas resumidos en sonidos. Y luego ya damos paso al resto del análisis, que ese sí se puede producir de forma mucho más sosegada. Pero no sé, me habéis dicho eso y ya me he quedado yo con dudas. ¿Os gusta o no os gusta la primera sintonía que hemos escuchado? Para llevarte hacia la costa. Esta, sin embargo, es mucho más relajada. Es la canción de la que nos regaló el grupo Manojo, la canción de La Cafetera. Seas el lugar de donde viene, siente sosiego en su refugio. Será tu oasis permanente. Tenemos que invitarles un día que se vengan aquí a la cafetera. Estuve hablando con Isra, el batería del grupo, que sabéis que antes estuvo en Fridonia, que es un tipo estupendo, familia de la cafetera, oyente habitual del grupo, que por cierto tocan en los próximos días, me decía, que tienen un concierto. Me decía Isra, dice, a ver, Manojo, el 13 de abril, es decir, el sábado 13 de abril a las 6 de la tarde en la Sala Tempo en Madrid, a las 6 pueden entrar niños acompañados. Isra, el grupo Manojo es un grupo de pop folk, pero que tiene esta voz tan estupenda, este ritmo tan estupendo, y van a tocar este sábado en Madrid en vivo, en esa sala, a las 6 de la tarde, por si a alguien que está por Madrid le apetece. Pues han sido además tan generosos, tan simpáticos, tan cariñosos, enviándonos esta canción de la cafetera, construyendo esta canción para la cafetera. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la edición del viernes, que efectivamente lleva otro tempo, lleva otro ritmo respecto a la semana, porque sabéis que los programas del viernes son programas que están grabados a lo largo de los días anteriores. Es lo que conocemos como el café de puchero, ese café que se cocinaba a fuego lento en las cocinas de leña antiguamente y que se degustaba pues con más sobriedad que el café rápido, el café express de cada día. Como lo cocinábamos a fuego lento porque hacemos las grabaciones durante la semana, ya sabéis que es que a esta hora yo, cuando estés escuchando esto, yo estaré sentado en alguna tertulia y eso me impide estar en directo aquí en el programa. Entonces, ahora mismo aquí son las 6:30 de la mañana aproximadamente, apenas ha amanecido, está todo en penumbra, el estudio está a oscuras, yo solamente tengo las luces de los monitores encendidas. A mí me gusta hacerlo los viernes de esta manera también, aunque es producto de la necesidad, pero me gusta porque me conecta un poco con la primera etapa de la cafetera. Aquellos años en los que a primera hora de la mañana me sentaba en solitario en el estudio, en pijama,
y manteníamos esa conversación frente a las portadas de los periódicos para ver qué es lo que nos dejaba la actualidad. Después se ha ido sofisticando ya con la compañía, con la ayuda de Pepe, de Pai, con la participación en directo, con la imagen que da el vídeo, la obligación de meterse en la ducha antes, todas esas cosas. No te sientas tan sola. Pero esto conecta un poquito con los inicios cafeteros. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, luego vamos a hablar también de películas, de series. Hoy vamos a hablar de En Plata o Plomo, de la película La Gran Exclusiva. La Gran Exclusiva. Es una película, la verdad, muy interesante sobre la entrevista de la BBC al príncipe Andrés, donde desmontó todos los argumentos de su relación de amistad con Jeffrey Epstein. Bueno, que se llevó por delante no solo a Jeffrey Epstein, un montón de mujeres que fueron forzadas a la prostitución, y que se llevó por delante también al príncipe Andrés, que tuvo que retirarse de la vida pública después de esta entrevista con la BBC que provocó un verdadero terremoto en el Reino Unido. Pues fue la entrevista más vista en la historia de la BBC. El príncipe Andrew contando los detalles de su relación de amistad con Epstein y con las mujeres que le acompañaban. Pues la película, la verdad es que está muy bien, sobre todo a quienes les interese un poquito la cosa del universo periodístico, de las exclusivas, del trabajo dentro de una redacción, todo eso, pues tiene su intensidad. Historias de periodistas. Pero bueno, lo comentaremos después con Ana. Plata o Plomo. En videojuegos también, en esta mañana vamos a hablar, hemos buscado un videojuego que nos recomienda hoy Zares, Control se llama, que está teniendo también muy buenas críticas, tiene 4 o 5 años, ya es un videojuego conocido. Y hablaremos después con Pilar de la Peña también sobre la información internacional, las noticias internacionales que esta mañana son protagonistas en el programa porque durante los últimos días han puesto el foco en España. De qué manera la prensa internacional ha hablado, ha recogido noticias sobre nuestro país. Os podéis imaginar, ha habido muchas noticias que han tenido un gran protagonismo en la prensa internacional, y son noticias pues que van desde la ILP para la regularización de migrantes, el fin de las Golden Visa, que ha tenido una repercusión, luego nos lo contará Pilar, una repercusión increíble en toda la prensa internacional. También la gira que está haciendo Pedro Sánchez como paladín del Estado independiente para Palestina, esto también lo están recogiendo mucho los medios de comunicación, y algunas claves interesantes que encontramos en las páginas de esos periódicos. The Times dice que el acuerdo entre Reino Unido y España sobre Gibraltar está a un pelo de distancia, dice The Times. Así que luego le preguntaremos a Pilar por todo esto. Este es el menú para esta mañana, donde antes, eso sí, vamos a analizar las noticias que protagonizan a esta hora, que van a marcar un poco la tendencia de la información para las próximas horas. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Juntos podemos hacer que todo salga bien. radiocable.com/mecenas. Sabéis que es la dirección donde uno puede hacerse mecenas, sobre todo aquellos que lleváis tanto tiempo dudando o que lleváis solamente, que sois nuevos escuchando La Cafetera y decís, ostras, qué bien me lo paso, yo quiero ser suscriptor, yo quiero ser mecenas de este programa, yo quiero que sobreviva gracias a mi apoyo. Quiero darle eso, pues sabéis que a través de esa dirección lo podéis hacer. Y tengo los cuadernillos de la sobremesa cafetera con frases extraídas del programa, algunas frases muy cómicas, que sabéis que estamos regalando a quienes se hacen suscriptores, y también estamos sorteando entre los que ya eran suscriptores, pero a los que se hagan nuevos directamente se llevan este cuadernillo. Y quiero dar las gracias a aquellas personas que habéis acudido a esa llamada de esta nueva ronda del crowdfunding que estamos lanzando a través de las redes sociales, que estamos pidiendo a la gente que se haga suscriptora, que le estamos pidiendo que nos ayude a sostener el programa, y de pronto un montón de gente ha acudido a esa llamada y os lo queremos de verdad de corazón agradecer, porque gracias a vosotros el programa puede crecer, sigue vivo
se mantiene y puede ser gratuito en las redes. Así que para aquellas personas que no lo pueden apoyar. Nosotros ya sabéis que tenemos una filosofía que siempre decimos. Nosotros a la gente no es un programa de pago, no tienes que pagar por escucharlo, pero si te gusta la cafetera, aquellas personas que puedan hacerlo saben que solo sobrevivirás si es con la ayuda de los suscriptores. Así que si te gusta, pues deberías hacerte suscriptor. Y otras personas que no pueden, porque su momento vital, sus recursos ahora no se lo permiten, que no pueden sostenerlo, pues gracias a eso pueden escucharlo. Así que os agradezco mucho el acto de generosidad y de apoyo, de cariño, de confianza también y de solidaridad que hacéis quienes apoyáis este programa. Bueno, vamos al lío. Desosiego en su refugio, será tu oasis permanente. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth. La verdad es que no se ha inventado nada como ese sorbo, esos primeros sorbos de café de una taza por la mañana y esa sensación que te invade de una cierta satisfacción, a pesar de que va a comenzar el día y que va a comenzar lo precipitado del día, pero saborear el café, viendo las noticias y sabiendo un poquito lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo es una sensación que no tiene competencia. Así que con el aroma del café esta mañana, sí, vemos en las portadas de los periódicos, los temas son muy diversos, pero nos ha llamado la atención el Consejo Europeo, sabéis que está ultimando una hoja de ruta marcada por el retorno de los conflictos bélicos. Es el asunto que lleva esta mañana a su portada el diario La Vanguardia. Y es verdad, Europa ahora mismo está en el foco de las preocupaciones. Por cierto, ayer, interesante, los movimientos en la izquierda buscando candidatos para las elecciones europeas. Son unas elecciones extraordinariamente relevantes. Me decía Olga Rodríguez, ayer estuve conversando con ella un rato, y me decía, Fer, es que en estas elecciones lo que se juega es una Europa en guerra o una Europa en paz. Dependiendo de la decisión de los ciudadanos, son trascendentales. Hay opciones políticas que son claramente belicistas y es muy importante que la gente acuda con conciencia a estas elecciones europeas. Vimos movimientos ayer en la izquierda española. Sumar fue dando a conocer sus candidatos. Sabéis que Estrella Galán encabezará la lista de Sumar. Después Jaume Asens. Y después Compromís. Ha habido una cierta polémica porque, claro, Izquierda Unida tenía también un candidato para sus listas, Manu Pineda, que además ha cosechado unas formidables intervenciones a lo largo de esta legislatura, siendo especialmente crítico con la invasión de Israel en Ucrania, con los bombardeos y con la desidia europea. Y claro, querían que Pineda fuese en alguno de los puestos importantes, en algunos de los puestos de salida, para que tenga representación. Pero como Sumar se ha comprometido a que haya también un candidato de Compromís y después estaría Manu Pineda, después Florent Marcellesi de Equo y también se disputan en esas posiciones más Madrid, pues hay un cierto lío y eso ya sabéis que trasciende inmediatamente a las militancias y provoca un cierto revuelo en las redes sociales. Hay quien está diciendo, a ver si va la izquierda a ir divididísima otra vez. Bueno, el caso es que Podemos, sabéis, que llevará de candidata a Irene Montero y el resto de los partidos están también pues agitando ahora mismo el árbol de las elecciones europeas muy trascendentales. Como decía La Vanguardia en esta mañana, pues efectivamente, ahora mismo el futuro de Europa debate sobre las prioridades y parece que la Unión Europea va a dar prioridad a la defensa y va a suavizar su política medioambiental, dice el periódico La Vanguardia en esta mañana. Bueno, mientras tanto, también a nivel europeo ha habido noticia, porque sabéis que ha resultado que la justicia europea se ha inclinado ahora por dar la razón a Puigdemont sobre el derecho a su escaño. El abogado general de la Unión Europea recomienda al Tribunal de Justicia anular la sentencia que avalaba la negativa inicial de la Eurocámara de no reconocerle a los candidatos de Junts como eurodiputados en junio del 2019, y ahora la justicia europea se inclina
a favor de las tesis de Carles Puigdemont y reconoce que tiene derecho. Puigdemont podría apuntarse en los próximos meses una tardía pero importante victoria moral, dice el periódico La Vanguardia, pues de acuerdo con el abogado general de la Unión Europea, debería haber podido acceder a su escaño en julio del 2019, al inicio de la legislatura, y no solo en diciembre de ese mismo año. No es que cambie mucho, porque después el el Parlamento Europeo tuvo que aceptar la entrada como eurodiputado, pero sí que marca una victoria en el ámbito pues un poco más moral, como dice el periódico La Vanguardia esta mañana. Esto ayer protagonizó el debate político y vimos a Félix Bolaños sobre el respaldo del abogado del Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea. Recordaba, no tiene efectos prácticos. Por supuesto, máximo respeto a ese procedimiento que en este momento se está cursando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se ha conocido un paso más, que es la opinión, las conclusiones del abogado general, que son coincidentes con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Europeo, durante los últimos años. Y por eso este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos, porque la realidad es que el Parlamento Europeo, acorde al criterio del propio Tribunal Europeo, ya reconoció el acta de eurodiputado y sus efectos al señor Puigdemont, con lo cual este procedimiento, pues sea cual sea el resultado, no va a tener efectos prácticos porque ya se le ha reconocido su condición de eurodiputado. Pero fijaros cómo son las cosas, que claro, el Partido Popular en la oposición libra una batalla, en primer lugar, lo sabéis, contra Junts, pero contra las contradicciones. Vive una batalla frente a sus propias contradicciones. Sabéis que el Partido Popular es plenamente consciente de que si algún día quiere gobernar, es muy probable que necesite a Junts, porque esas mayorías que antes se daban, las mayorías absolutas, a día de hoy no parece que en la sociedad española se puedan volver a repetir, por lo menos a día de hoy. Y necesitaría a Junts. Cualquier partido que quiera gobernar en España, pues muy probablemente va a necesitarlo. Y Junts tampoco es que les haga... Sí, impulsaron el 155, pero también lo impulsó el Partido Socialista y ahí están los acuerdos. Y de hecho Junts tiene más proximidad ideológica con el PP que con el Partido Socialista. Junts es un partido conservador. Entonces tienen esas alineaciones y ese amor-odio que hace que el propio Núñez Feijóo confiese ante un grupo de periodistas hace unas semanas que habría sopesado la amnistía para concedérsela a Junts e incluso los indultos, que lo estuvieron revisando en el PP, ¿no? Eso es lo que demostraba, lo que revelaba, era la necesidad que se tienen de los partidos. Pero es que fijaos, os cuento esto, os recuerdo esto, porque esto ya lo hemos hablado mucho en este programa, pero es que ayer vimos a Núñez Feijóo jugando ese juego del coqueteo con Junts. Porque una cosa es en el debate, en el calor del debate político, decir, sí, Puigdemont debería ir a la cárcel. Que si os fijáis, Feijóo muy pocas veces habla en términos tan contundentes, tan duros. ¿Por qué? Porque sabe que les puede necesitar. Hasta el punto de que ayer felicitó a Puigdemont por la resolución del abogado general. Sí, siempre introduce el dedo en el ojo en Núñez Feijóo criticando al gobierno por la desidia, por no obligar a comparecer a Puigdemont, por tal. Pero con un guiño felicitó a Puigdemont. Yo creo que los demócratas que creemos en el Estado de Derecho hemos de creerlo siempre, ¿no? Y por lo tanto no podemos más que acatar las resoluciones de cualquier tribunal o de cualquier órgano jurisdiccional. Me gustaría que el independentismo en Cataluña hiciese lo mismo, que acatase el cumplimiento de la ley y que acatasen las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y que no insulten a los jueces. Yo no voy a insultar a ningún juez, me guste o no me guste su fallo. Por tanto, felicito a todos aquellos que tienen resoluciones favorables y espero que se sometan también. Solicito a todos los que tienen resoluciones favorables. Yo creo que salía con la intención de enviar ese pequeño mensaje de guiño, pero bueno, también le tira a la otra parte y la tensión del propio partido con lo que tiene que ver con la independencia y el independentismo, porque ha sacado lo peor del Partido Popular, también ha reavivado los peores caracteres, ¿no? Pero bueno, esto lo vimos ayer. En todo caso, es una noticia de la que Puigdemont pues puede sacar pecho. La justicia europea se inclina ahora por sus tesis sobre el derecho que tenía al escaño. Esto
que llega en un momento en el que la campaña catalana pues está en las portadas y en el debate político. Ayer Salvador Illa prometió una financiación justa, más autogobierno, desgranó su oferta en una conferencia ante 1.200 asistentes, que esta mañana, por su relevancia, llega a la portada del periódico La Vanguardia. Mientras en La Razón pues hay encuestas. Esquerra Republicana retrocede, mientras Puigdemont ultima su golpe final, dice La Razón. El PSOE teme que irrumpa en la recta final de campaña y refuerce su posición, forzando su detención. La amnistía da al expresidente un colchón de seguridad que no tuvo en los últimos comicios, dice el periódico La Razón. Es que están pasando cosas muy raras, porque efectivamente Puigdemont es una paradoja, que dentro del independentismo provoca cierta contradicción. Resulta que Puigdemont está capitalizando el movimiento independentista, a pesar de que, después de la declaración unilateral de independencia y después de la presión judicial, cogiese el coche y se marchase de España. Mientras que Esquerra Republicana, que se comió 4 años de cárcel, de alguna manera, en las encuestas parece estar debilitándose. Y no le están tratando bien. Y la opinión pública es capaz de gritar en la estación de Atocha a Gabriel Rufián, traidor, porque el españolismo madrileño, pero es que cuando llega Sanz también hay quien les llama traidores por haber aflojado en el camino de la independencia. Y sin embargo a Puigdemont, que está negociando por detrás con el Partido Popular, aquella negociación que dio a conocer Núñez Feijóo, lo que nos reveló también es que el Partido Popular estaba ofreciendo línea directa con el aparato judicial al independentismo catalán. Que Puigdemont haya estado tanteando eso y nadie en la opinión pública catalana le critique un poquito esa aproximación, esa búsqueda de los indultos y de someterse al sistema judicial español, y sin embargo a Esquerra Republicana, que se comieron cárcel, que han estado pasando unas condiciones muy difíciles. No hay que olvidar que Puigdemont ha estado viviendo en un palacete 4 años. Sí, fuera de su casa, no debe ser ningún regalo, pero en un palacete, en unas condiciones bastante dignas, y siendo eurodiputado. Bueno, pues sin embargo le está pasando factura. Esto es lo que recoge esta mañana La Razón. Esquerra Republicana retrocede, Puigdemont ultima su golpe final, y esto empieza a poner nervioso a Esquerra Republicana, hasta el punto de que ayer vimos a Pere Aragonés lanzando el primer ataque que le hemos escuchado. Es un ataque relativamente pequeño, porque saben que no pueden criticar mucho al otro ala del independentismo para que no parezca que están todos enfrentados, aunque todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero Aragonés ayer cuestionó que Puigdemont practique la unidad i le acusa de hablar solo de sí mismo. Miri, hi ha hagut moltes oportunitats i jo crec que abans de fer propostes en aquest àmbit s'ha de recuperar jo crec que una certa credibilitat quan es parla d'unitat, no? Estem en unes eleccions el 12 de maig perquè Junts també va votar en contra dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquell era el moment de la unitat. O quan estàvem afrontant una negociació molt important amb el govern de l'Estat per acabar amb el delicte de sedició, es va decidir deixar de formar part del govern. Aquell era el moment de la unitat, no? Per tant, jo crec que la unitat no és un objecte que el faci servir a conveniència, sinó que es demostra amb els fets, no? I durant tot aquest temps crec que les declaracions públiques no han anat en aquesta línia, no? Ara sembla que canvien, no? Bueno, també ha canviat passar de la confrontació a la negociació. Allò que era una traïció ara és una gran jugada estratègica, no? Bueno, veurem què passa d'aquí 5 mesos si es torna a canviar d'opinió. I Catalunya tampoc pot estar presidida per qui està allunyat dels problemes de la gent i qui només parla de si mateix, que defuig tots els debats sobre model de país i també sobre el finançament que Catalunya necessita. Y hoy hay algunas claves, porque mientras vemos esas tensiones, el aparato judicial sigue investigando al independentismo. De momento la ley de amnistía está en tramitación, pero no está aprobada. Y mientras siguen los procedimientos judiciales. Hoy en la portada del periódico El País nos cuentan que hay otros 2 investigados por la causa de Tsunami Democratic que se han trasladado a Suiza, que se han ido a Suiza para evitar el riesgo de ser llamados por la justicia, de ser detenidos por la justicia. Uno es el periodista Jesús Rodríguez y el otro el empresario Josep Campmajó, que denuncian instrumentalización del Poder Judicial para boicotear la amnistía. Se suman ya a otras 5 personas de los 12 imputados por terrorismo por el juez Manuel García Castellón. Todos se instalaron en Suiza, menos Carles Puigdemont,
que ahora está en el sur de Francia, y hoy lo cuenta el periódico El País. Pero claro, fijaos, hay alguna clave que se publica esta mañana también en las portadas de los periódicos. Hay una entrevista a Alejo Vidal Cuadras, que sabéis que fue uno de los fundadores de Vox, pero ha sido un importante diputado del Partido Popular también en el pasado, de la derecha. Dice Vidal Cuadras que la ley de la amnistía nunca verá la luz. Y no es un análisis menor, porque fijaos lo que contaba, es un artículo muy interesante donde se hacía un relato de cómo será el escenario de la ley de amnistía según la estrategia del Partido Popular. Y lo contaba en el periódico ABC Juan Fernández Miranda. Conoce bien las interioridades del Partido Popular, las estrategias, y cuenta una cosa. El Partido Popular va a iniciar un camino contra la ley de amnistía que la puede bloquear en todas las instituciones. Supuestamente, la actual redacción de la ley de amnistía establece que una vez sea aprobada, decaerían las medidas cautelares contra los afectados. Así que en el PSOE y en Esquerra Republicana tienen miedo a que una vez la ley de amnistía se lance, pues de pronto todos los encausados por la propia redacción pierdan, digamos, un poco el asedio judicial. ¿Por qué? Porque puede afectar a la candidatura de Puigdemont. Puigdemont puede optar por presentarse por sorpresa en España, ser detenido, y después sabe que tardaría poco, si la ley ve la luz, tardaría poco en ser puesto en libertad. Así que se apuntaría a ese tanto político, pero no se comería mucha cárcel. Bueno, pero es que el Partido Popular tiene otra estrategia para la ley de amnistía. En cuanto se apruebe, es previsible, dicen, que lo está movilizando el Partido Popular, que el Tribunal Supremo plantee una cosa que se llama cuestión prejudicial. Y para resolverla, bloquea la ley y tarda entre 15 a 18 meses. Es decir, hasta el verano del 2025 no veríamos esta ley aprobada. Y como además los jueces pueden presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, no tiene por qué ser en paralelo a la cuestión que planteen ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Supremo podría hacerlo después y con que 50 diputados del PP lo recurran ante el Constitucional, la ley quedaría totalmente bloqueada hasta el año 2025 o hasta que lo decida el Partido Popular. Es la estrategia que va a seguir el PP, lo contaba Juan Fernández Miranda en el ABC. Es muy interesante porque la defensa de Puigdemont dice, sí, vale, puede ser así, pero si los jueces españoles no lo decretan, vamos a pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo aclare. Y eso se resuelve en un par de meses, en verano de 2024. Pero es que se puede bloquear aquí, lo puede bloquear el Tribunal Supremo. Es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele tardar de 15 a 18 meses, pero creen en la defensa de Puigdemont que en 2 meses lo podrían resolver. Pero digamos que hay mecanismos que está dispuesto a utilizar el Partido Popular para bloquear la ley de amnistía. Y eso no dejaría muy fácil el camino a Puigdemont. ¿Se va a atrever a presentarse aquí en España con el riesgo de ser detenido, que la ley no entre en vigor y que, porque esté bloqueada en los tribunales, sin edie por un Partido Popular que use todos los recursos legales y nos veamos a un Puigdemont esperando a ser liberado algún día? A mí, dentro del independentismo, me decía, mira, Puigdemont no se va a arriesgar a ser detenido, entre otras cosas, porque ya ha amenazado con eso varias veces y nunca lo ha hecho. Y lo dicen desde el independentismo, no lo dicen desde el Partido Popular. Pero bueno, para que veáis cómo está este lío, no sé si se aclara mucho o se nubla todo con tanto vericueto, pero el caso es que el PP tiene una estrategia para bloquear la ley de amnistía, que Puigdemont podría forzar su detención para apuntarse el tanto político y que mientras tanto Esquerra Republicana está viendo cómo en las encuestas va decayendo a pesar de que han sido mucho más fieles a su filosofía, su ideología y sus propuestas políticas de lo que han sido el resto, ¿no? Esto es un asunto que ocupa esta mañana la actualidad, aunque mientras tanto vemos que la gran preocupación internacional es la alerta. Estados Unidos avisa a Israel de que se va a producir un ataque inminente, podría ser con misiles, dice el periódico La Razón esta mañana. Biden envía un general ante los temores de una intermitente represalia de Irán. Sabéis que después de que Israel bombardease un consulado de Irán, todo el mundo mira con preocupación y con el aliento contenido la posible reacción.
Pero el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo contra las amenazas de Irán, dijeron ayer desde la Casa Blanca. America's support for Israel's security is ironclad, especially against these threats that's coming from Iran and their proxies. And so the president made that clear as well when he spoke to President Netanyahu just last week, as I mentioned moments ago. I want to be really careful. I'm not going to get into operational procedures from here. Pero mientras tanto, lo que sí estamos viendo es que Irán está midiendo su represalia contra Israel, dice el periódico El País. Estados Unidos teme la venganza por el ataque en Damasco, pero a Teherán no le conviene una guerra directa. Irán prometió venganza por el ataque a su embajada en Damasco y la escalada es por ahora verbal, pero Estados Unidos se la toma muy en serio. Todo el mundo dice entre líneas en las portadas de los periódicos, los analistas, que habrá reacción, que será en las próximas horas, que la tensión se contiene, que nadie sabe muy bien cuál será el ataque, todo el mundo teme que se produzca una escalada gigante, pero yo recuerdo aquí una conversación con el diplomático Bernardino León, que es uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre Oriente Medio, ha sido mediador precisamente en diferentes procesos entre España y el resto de países árabes, y nos decía, Irán suele contener la reacción porque es consciente del riesgo de la escalada, y para Irán hay un valor muy importante que es el de la estabilidad, el de la confortabilidad, el de la tranquilidad diplomática. Bueno, vamos a ver hasta dónde está dispuesto. Puede que se cumpla esa premisa, ojalá sea así, puede que no, pero en todo caso hay un gran temor extendido y que esta mañana es protagonista también en las portadas, mientras Estados Unidos y Israel y el mundo miran con preocupación la posible tensión que se desencadene, la escalada entre Irán e Israel. Bueno, esto también acompaña la campaña norteamericana. Ayer escuchamos a Donald Trump haciendo campaña. Decía, todo judío que vote por un demócrata o por Joe Biden debería cuestionar su propia cordura. Any Jewish person that votes for a Democrat or votes for Biden should have their head examined. Así que tenemos también el peor escenario por delante, que es cuando deciden meter la cuchara electoralista en asuntos de tantísima delicadeza. Donald Trump invitando a los judíos a que hagan también una guerra electoral contra el propio Biden. Bueno, mientras tanto hay algunas cosas en el capítulo internacional por los que pensamos que es interesante detenerse. Fijaos, hemos hablado en estos días de una gran metáfora que se está dando en Argentina. Después del gobierno de Milei, de la victoria de Milei, resulta que el dengue se está extendiendo a una velocidad sin precedentes. El dengue ya sabéis que se produce después de la picadura de un mosquito. Bueno, nos cuentan algunas personas que están allí que los mosquitos tienen una trompeta capaz de atravesar un pantalón vaquero. Es una cosa increíble, no son mosquitos como los que conocemos aquí en España, chiquititos, no, son una auténtica bestiada y, claro, el riesgo que tienes es que te pique un mosquito y te cojas el dengue, que en algunos casos llega a ser mortal. Y como ha desaparecido el Estado, ni siquiera hay repelente para mosquitos distribuido, están agotados en todos lados. Y ayer Nicolás Maduro se refería al dengue de Argentina como una expresión, precisamente como una metáfora de lo que ocurre cuando desaparece el Estado, que es lo que dice Maduro ha sucedido después de la victoria del ultraderechista Milei. Visto la crisis del dengue, por ejemplo, en Argentina, donde el gobierno neonazi fascista de Argentina no hace nada, pero nada es nada, por el contrario, cierra los centros científicos, cierra las universidades, le quita los recursos a la investigación y la crisis que hay allá, inclusive los titulares de la prensa no hay ni repelente contra los mosquitos. Es una cosa terrible lo que está pasando en Argentina con la ciencia, con la salud y particularmente con el dengue como expresión de esa crisis. Pero no es tan sencillas, no es tan fácil las cosas tampoco para Nicolás Maduro. Fijaos, se ha abierto de pronto un frente con Chile que no estaba en la hoja de ruta, que no estaba sobre la mesa. Una batalla con Gabriel Boric. Resulta que Chile está padeciendo diferentes grupos internacionales criminales, que incluso han asesinado a algunos militares, a algunos policías, y esto tiene al país en estado de máxima preocupación. Y lo atribuyen a grupos criminales internacionales, a uno de ellos, al grupo Tren de Aragua. Claro, decía Gabriel Boric que muchos de estos grupos internacionales grupos de delincuencia han llegado vía Venezuela.
Lo negó Nicolás Maduro, dijo que todo esto era un invento, que era una ficción mediática internacional, y ha sentado tan mal al gobierno chileno que han decidido retirar a su embajador. De pronto, una tensión. Es verdad que estamos en tiempo electoral, preelectoral allí en Venezuela, y que ya sabéis que cuando eso ocurre, pues de pronto confluyen muchas fuerzas, muchos intereses para poner en el foco a Venezuela. Pero ha provocado tanto enfado esto que Gabriel Boric ha calificado de grave insulto el negacionismo de Maduro contra el crimen organizado y ha llamado a su embajador a consultas. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. Por lo tanto, he tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto Van Claveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior Carolina Toá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria. Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también, eventualmente, ante organismos internacionales. Gabriel Boric está recibiendo críticas muy intensas internas, precisamente porque el ejercicio del poder desgasta y porque, bueno, se le está reclamando que haga algo. Le dicen que la inacción del gobierno respecto al crimen organizado tiene al país en una situación muy delicada, dice la oposición, y se encuentra Gabriel Boric recibiendo todas estas críticas y ha optado por tensar estas relaciones con Venezuela. Bueno, eso en uno de los capítulos de lo que está sucediendo por allí, pero en esta semana en España también hemos tenido en el foco puesto los casos de corrupción que se están destapando en torno a la venta de mascarillas y de la sanidad. Fijaos esto que hoy da el diario.es en portada: el gobierno de Ayuso paga más de 2.000 millones de euros a proveedores sin contrato y la mayoría en sanidad. También, mientras tanto, hay debate en torno a la vivienda de que disfruta Isabel Díaz Ayuso, una vivienda que, no siendo de su propiedad, está a nombre de una sociedad, pero disfrutarían ella y su pareja, junto a la vivienda de la que ya disfrutan, que, como sabéis, señalaban en el diario.es, habría sido comprada con dinero producto de el fraude a Hacienda. Bueno, le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por esto, precisamente en la rueda de prensa de gobierno. Buenas tardes, presidenta. José María Garrido, para elplural.com. Su pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. ¿Usted sabía que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales? Y principalmente, si podría aclarar, por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo inmueble. Hay que morirse de la risa. De 1 millón de euros. Ustedes. ¿Y cómo explica esa unión si el ayuntamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles? Gracias. Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vivienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. Todo lo que dice es absolutamente falso y ya lo verán. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten, no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no?
pues aquí tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagado por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que además están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse. Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones. Bueno, pues ya habéis visto cómo Ayuso sale a la defensiva, bueno, a la ofensiva directamente, no se defiende, sale directamente a la ofensiva y señala este carácter, este capítulo. Claro, cuando dice es un particular, no, es que no es tan sencillo, es que la ley que regula el ejercicio de los altos cargos, entre otras cosas, obliga a publicar la declaración de bienes de las parejas y de las relaciones análogas porque evidentemente se presume que parte de la corrupción y del fraude se da en los entornos familiares. Así que están obligados los altos cargos por la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que está publicada en el BOE, a publicar la declaración de bienes. Así que no es un asunto que competa exclusivamente al particular, y más cuando se han ido destapando las cosas que se han ido destapando, como nos recordaba cada día el diario.es. Bueno, pues esto en ese capítulo. Mientras tanto, estamos a la espera también de la entrada en prisión de los 6 de Zaragoza. Hemos visto esta semana también, entrevistábamos a los familiares, al padre de uno de los 6 de Zaragoza en los últimos días, que decía, veremos cómo entran en prisión. Gente que salió a manifestarse en contra de un acto de Vox, contra el discurso del odio, contra la extrema derecha, fueron detenidos de forma aleatoria, decía el padre de uno de ellos. Y ayer Enrique Santiago, en el Congreso de los Diputados, decía que hay que tramitar rápidamente el indulto, que se lo iban a trasladar al gobierno. Simplemente dejar constancia que nos parece que estas condenas nunca deberían haber ocurrido, pero que una vez ocurridas lo que procede es que el Estado de Derecho articule los mecanismos previstos en la legislación para que ese indulto solicitado el pasado día 4 de abril se apruebe lo más pronto posible. Es un indulto que reúne todos los requisitos legales, obviamente la concesión no va a perjudicar a ningún tercero, y lo que se trata es de corregir una situación absolutamente anómala, como bien ha explicado Jorge. Bueno, el caso es que ya se agota el plazo legal, tendrán que ingresar en prisión. En los medios de comunicación, el periódico Aragón, el Heraldo, señalan que la entrada en prisión, tendrán que ingresar en prisión el lunes, el martes, apuran los plazos para retrasar su entrada en la cárcel y a la espera de algún movimiento por parte del gobierno para frenar esta clamorosa injusticia. Pues bien, vamos a la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que hacemos los viernes una lectura, una aproximación a la información internacional y a la prensa internacional para ver cómo han recogido noticias sobre España y de qué manera han proyectado la imagen de este país en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Que hemos notado tu ausencia esta semana, que lo sepas. Yo también os he echado de menos, pero vamos, ya estamos por aquí otra vez. Bueno, pero el caso es que todo está bien, todo está correcto y el país estaba bien, pero tenía asuntos particulares. Y oye, en esta semana pues te has perdido algunas cosas alucinantes, aunque las has podido seguir en la distancia, pero vamos a ver qué repercusión han tenido, porque, por ejemplo, el fin de las Golden Visa, cuando lo anuncia el gobierno de España, aquí ha tenido un cierto impacto. ¿En el exterior también? Enorme.
enorme impacto ha tenido. Fíjate que yo diría que es la noticia de esta semana, sin duda, la que más impacto ha tenido en los medios internacionales. Es que he encontrado artículos desde el Washington Post, el Financial Times, la CNN, Le Monde, Bloomberg, The Telegraph, The Times of India, medios también del South China Morning Post, porque además también ahora, si quieres, entramos en detalles, pero dado los datos que ha revelado el gobierno español sobre estas Golden Visas, sobre estos visados que permitían, bueno, pues a grandes fortunas, porque eso es uno de los titulares que destacan muchos medios internacionales, ¿no? Las Golden Visas para ricos o para multimillonarios, bueno, pues son las que el gobierno español ha anunciado que se acaba con este programa, y bueno, pues ha llamado muchísimo la atención en los medios de todo el planeta. Y se han hecho eco de buena parte de los argumentos que ha dado el gobierno español, ¿no? En concreto de los datos, pues de que se hubieran dado, pues eso, se hubieran concedido unas 6.200 Golden Visas desde que empezó el programa en 2013, y que lo destacaba, por ejemplo, RFI, la radio francesa, que el 65% de estas Golden Visas habían recaído en grandes fortunas chinas o rusas. Y bueno, pues también se explicaba un poquito el contexto en el que habían surgido, ¿no? Varios medios internacionales. El Financial Times, por ejemplo, ponía de relieve que lo había aprobado el gobierno de Mariano Rajoy en un intento de reactivar la economía española, que en ese momento, bueno, pues estaba todavía sufriendo los embates de la crisis financiera y del estallido de la burbuja inmobiliaria, y en este sentido, bueno, pues se había levantado. Pero también lo que buena parte de los medios internacionales ponían de relieve es que era un mecanismo que ya había varios países que estaban o que habían decidido eliminar o recortar, ¿no? De hecho, varios titulares, el Washington Post, por ejemplo, decía: España es el último país que se reconsidera las Golden Visa para inversores ricos, ¿no? O Bloomberg también explicaba un poquito que después de que también pues Portugal o Irlanda, incluso Australia, anunciaran que iban a eliminar esta figura, pues España se unía un poco al grupo de países que lo hacía. Y también varios medios internacionales subrayaban que era un mecanismo que no gustaba a la Comisión Europea, y que la Comisión Europea ya había pedido a los Estados miembros que lo eliminaran, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se ponía de relieve que España, el gobierno español, pues finalmente había decidido. También recogían el argumento de Pedro Sánchez de que, bueno, pues se buscaba un poquito frenar la especulación inmobiliaria, porque también era una de las ideas que se destacaba en la prensa internacional, que era una herramienta que sobre todo había provocado la subida de precios, y que para muchos españoles pues se dificultara el acceso a la vivienda. Y luego también tenía cierto interés como lo estaban recogiendo algunos medios británicos, porque por ejemplo The Telegraph o de ePaper pues destacaban que había sido un instrumento que había sido bastante popular entre los británicos, sobre todo a raíz del Brexit, porque había permitido que muchos expatriados pues pudieran, digamos, superar las dificultades que suponía para ellos vivir en otros países del continente una vez que habían quedado fuera de la Unión Europea, ¿no? Y en este sentido, pues The Telegraph, por ejemplo, hablaba de un golpe a los expatriados británicos, y el hecho de que España pues eliminara este proyecto y este programa, pues les llamaba la atención y lo ponían de relieve. Aquí ha tenido bastante repercusión, pero vamos, se ve que fuera en el exterior, también porque todo lo que está relacionado con los visados, con la población en España, con todo eso, y porque las nacionalidades que han sido destapadas también indican algo, revelan algunas cosas. Oye, y luego sobre la ILP, que pide la regularización de 500.000 de migrantes que están en situación irregular en España, finalmente será tramitada en el Congreso de los Diputados. Esto también ha llamado la atención a la prensa global, ¿no? Sí, la verdad es que bastante más de lo que parecía. Además, cuando entrevistamos aquí en la cafetera a Gonzalo Fanjul, parecía que era una iniciativa que además contaba con tanto apoyo popular, ¿no? Con más de 700.000 firmas, y que no fuera a ser debatida en el Congreso, o al menos por ese intento de bloqueo o esa sugerencia de que se iban a bloquear por parte de algunas fuerzas políticas. Bueno, pues el hecho de que haya superado ese bloqueo y vaya a ser tramitada en el Parlamento, pues ahora lo ha hecho que, por ejemplo, medios desde ABC News, Reuters, RFI, por ejemplo, la radio francesa Euronews también lo lleva y lo destaca, les llama la atención y se ponen el foco en esta situación, ¿no? El hecho de que la regularización de casi 500.000 de migrantes que llevan tiempo trabajando en España, que además destacan varios de los medios que se hacen eco de ello, bueno, pues están llevando a cabo una serie de empleos más bien precarios, pero muy importantes para la sociedad, y que, bueno, que sin embargo están en una situación irregular, sin papeles,
y que este proyecto de regularización lo que pide es que se les dé una solución, una salida y que entren a formar parte, gocen de los mismos derechos que los trabajadores, ¿no? Los medios internacionales que se hacen eco de ello destacan que al final ha salido adelante la presentación, o al menos el debate, con 310 votos a favor, que únicamente Vox se ha opuesto a tramitar esta ILP, y bueno, pues que se abre la puerta a esta regularización, que sí les llama la atención, y dan pues eso, tanto las cifras de firmas, ¿no? Las 700.000 firmas que ha recogido, aunque algunos explican que han sido 600.000 una vez que han pasado todos los filtros, pero el hecho de que haya sido una proposición tan masiva, también lo destacaba, por ejemplo, RFI, la radio francesa, y luego pues un poco los números, ¿no? El hecho de que sean casi hasta 470.000 los trabajadores extranjeros en situación irregular en España que podrían regularizarse, pues es otro de los datos que se pone especialmente de relieve. Oye, y luego ya más en general sobre algunas de los anuncios y de las estrategias políticas, hemos visto en los medios internacionales cómo se pone de relieve el papel que está jugando España y Pedro Sánchez como paladines de Palestina, como defensores del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Sí, es que fíjate que esta semana también hemos escuchado a Aznar hablando de que le parecía absurdo el reconocimiento de Palestina, y la verdad es que toda esta semana, cuando lo anunció Pedro Sánchez que España iba a reconocer el Estado palestino antes de verano, ya hubo muchos medios internacionales que lo recogieron, pero es que han seguido hablando de ellos y le han dado bastante criterio y bastante importancia, ¿no? En Voice of America, por ejemplo, que es una emisora estadounidense, hablaban pues con algún analista que incluso señalaba que el hecho de que España lo reconociera podía ser un punto de inflexión, especialmente en la Unión Europea, ¿no? Que tenía la capacidad de realmente de conseguir un mayor apoyo, y que bastantes países miembros de la Unión Europea pues se unieran a España en este reconocimiento y lo que eso podía implicar. Pero es que además ha habido bastantes otros medios internacionales que se han referido a Pedro Sánchez como algo así como, yo lo he traducido un poco como paladín. Ellos utilizan la palabra champion en inglés, que más que campeón, que podría ser la traducción, viene a ser un poco como el gran defensor, ¿no? Un poco como el paladín de esta causa. Pero es que eso lo destaca Al Jazeera, donde además han entrevistado a Pedro Sánchez y ha pues un poco recogido y expuesto un poco todo su punto de vista. The Guardian, por ejemplo, esta semana señalaba que España, junto con Irlanda, se habían convertido en los mayores críticos de Israel en toda la Unión Europea, y que eran los que, digamos, los países que estaban un poco tirando del carro en la diplomacia, sobre todo la diplomacia europea, para intentar este reconocimiento del Estado palestino. France 24 también utilizaba la misma expresión, ¿no? La de champion o paladín, refiriéndose tanto a España como a Pedro Sánchez y un poco sus críticas. Al Jazeera también recogía las últimas palabras del presidente español, pues hablando de los ataques de Israel desproporcionados y cómo esto era una amenaza global, y bueno, cómo urgía y ponía de relieve la importancia que tendría el reconocimiento del Estado palestino en este caso, ¿no? Algunos medios franceses también lo ponían de relieve, desde Libération, que además enfatizaba que España realmente está ya haciendo campaña en la Unión Europea para intentar que el reconocimiento sea bastante masivo, y bueno, que realmente había emergido una actividad en política exterior a la que España no tiene demasiado acostumbrada a sus socios comunitarios, y que bastantes analistas pues estaban poniendo de relieve en este caso concreto, aunque desde aquí en España pues en alguna ocasión y desde algunos partidos pues se pida más y se considere que está siendo demasiado tímida o no lo suficientemente contundente. Sin embargo, ya te digo que hay bastantes medios internacionales que sí lo están reconociendo, por lo menos lo están poniendo de relieve. Oye, The Times dice que el acuerdo entre Reino Unido y España sobre Gibraltar está a un pelo de distancia. Sí, one inch close es la expresión que utilizan, y eso es muy cerquita, ¿no? La verdad es que no es la primera vez que la prensa británica señala que desde la llegada de David Cameron al Foreign Office, que es el Ministerio de Exteriores británico, digamos que las conversaciones o las negociaciones con España, que estaban bastante paralizadas después del Brexit, ¿no?, para encontrar el encaje de Gibraltar, se habían reactivado, y esta misma semana han publicado un artículo en el que explicaban que se habían visto, incluso el propio David Cameron, con
con José Manuel Álvarez, con el ministro de Exteriores español, y que se habían avanzado tanto que incluso con la participación de Bruselas se especulaba con que podía ser cuestión de días el anuncio de este acuerdo, y sobre todo lo que destacaba de Times es que habría acuerdos sobre digamos el control sobre el aeropuerto de Gibraltar, que es digamos el gran tema y el gran escollo hasta ahora en esta negociación digamos post-Brexit y sobre el futuro de Gibraltar. No especifican cuál sería el acuerdo, parece que todavía debe haber algunos flecos, pero sí lo que destaca el diario británico es que las conversaciones bilaterales y con Bruselas un poco de árbitro o estando bastante presente, pues estaban realmente muy avanzadas y podía ser cuestión de días, incluso hablaban de los próximos 7 días para que se anunciara este acuerdo y bueno, que hubiera sobre todo algún tipo, ya te digo, no especificaba si sería soberanía compartida o si sería la soberanía española, que es lo que reclama España, pero sobre el aeropuerto de Gibraltar estaría incluido en este acuerdo. Habrá que esperar a ver si se confirma o no, pero esto es lo que destacaba The Times y lo que recogían también algunos otros medios británicos. Y luego hay noticias de menor corte político, pero esta perspectiva que elige Radio France para hablar del cambio climático y de cómo lo sufren las playas catalanas, y bautiza esto como el fenómeno del tsunami al relentí. Sí, la verdad es que esto es un reportaje de la emisora de Radio France, pero es de France Info, que es una de las emisoras que tiene la cadena pública francesa, y el reportaje además lo firma Henri de la Guérie, el corresponsal, que lo hemos tenido alguna vez aquí en la cafetera, y bueno, pone el foco sobre todo en el destrozo que ha causado en las playas catalanas, en Barcelona y en general en buena parte de la Costa Brava, la última tormenta de hace unos días, esta borrasca en la que bueno, pues ha habido estas lluvias que han coincidido con Semana Santa, que realmente han hecho que desaparezcan un buen número de playas en toda Cataluña y varios paseos que hayan quedado destruidos. Explica que el propio reportaje detalla cómo la subida de las aguas pues se ha llevado incluso las duchas en algunas de estas playas, ¿no? Y pone de relieve que en este caso concreto, bueno, se debía a este fenómeno, a esta borrasca, a esta tormenta, pero que en realidad en muchas de estas playas ya se viene observando esta situación, ¿no? Cómo se va erosionando poco a poco el litoral y la costa española. No es solo un problema en Cataluña, es un problema en más localidades españolas. Y bueno, esto lo explicaba y citaba incluso algún experto que hablaba, dice que yo lo veo casi como un tsunami al ralentí, ¿no? A cámara lenta, como poco a poco pues se van erosionando y se va perdiendo este terreno. El mar recupera cada vez más superficie, y bueno, advertía incluso en el reportaje, se explicaba que incluso en 15 años algunas de las playas catalanas ya no tendrían superficie suficiente para tener público, y que incluso a final de siglo decía que podían tener apenas 1 metro, ¿no? de arena o digamos de costa, y que esto era una especie pues de tsunami al ralentí que estaba sufriendo España, Cataluña, y no solo España y Cataluña, buena parte del planeta, con este fenómeno del aumento del nivel de las aguas ligado pues al calentamiento global. Pues ya lo veis, así está la fotografía. De todas formas, todas estas noticias, lo sabéis, las podéis acceder a ellas a través de radiocable.com, donde Pilar analiza cada día informaciones relacionadas con lo que se publica en la prensa internacional. Podéis acceder a estas y a otras tantas que nos va entregando la prensa internacional, donde van señalando a nuestro país y van proyectando la imagen de España. Pues Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Hola, habla con Walter White. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días. Te voy a decir una cosa, yo que estaba aquí relajadamente con mi taza de café, saboreando mi café, y estaba pensando, digo, a ver qué propuestas hay para este fin de semana así de series y tal, pero la verdad es que no había reparado en esta. Cuando me has dicho, no, yo quiero hacer una recomendación que es muy interesante, de verdad que está muy bien, la gran exclusiva en Netflix. Yo digo, no sé, pero creo que es un bombazo. Es verdad que he visto que lo estaba alabando todo el mundo. Sí, es un peliculón muy basado en hechos reales. Para que te hagas una idea, el título en inglés es The Most Shocking Interview in BBC, o sea, la entrevista que dejó choqueado a todo el mundo en el Reino Unido. Estamos hablando de la entrevista que hizo la BBC, una periodista a la que quiero hablar hoy, de la BBC al príncipe Andrés, al príncipe Andrew, uno de los hijos de la reina de Inglaterra, hermano del actual rey, justo cuando el escándalo Epstein, tema del que hemos hablado aquí a través de varios documentales, salta, ¿no? Es una maravilla, cualquiera que vea desde luego la gran exclusiva, así se llama en español en Netflix esta película, y que busque la entrevista real para que se dé cuenta de que es una barbaridad de película, lo bien hecha que está, el casting es espectacular. Vais a reconocer en la periodista a Gillian Anderson, que es esta actriz muy conocida por Expediente X, por la gente Mulder, y bueno, y el actor que hace de Príncipe Andrés, que es Rufus Sewell, también es bastante conocido en el Reino Unido. Es una cosa espeluznante lo mucho que se parece. Esto del casting y de la historia, no sé si tú recuerdas esa entrevista. Es que no me acuerdo nada, porque me estás hablando de una peli, no es un documental. Una hora lo cambiaría todo. 3 mujeres y un lebrel. Eso no se veía en un estudio de la BBC cuando empecé. La investigación sobre el arresto de Jeffrey Epstein se ha ampliado al príncipe Andrés. Sam, vamos a empezar a presionar a Palacio. La quiero, para Newsnight. Es una peli, pero es tan real, porque se basan en algo que ocurrió. Es decir, el príncipe Andrés en 2019, si no recuerdo mal, decide dar una entrevista a la BBC cargado de una mezcla de ego y prepotencia, creyendo que dar la entrevista le iba a ayudar en algo, ¿no suena? Da esa entrevista a la periodista más dura, sin ninguna duda, que hay. Y no solo sale destrozado, aunque él cree que sale bien de la entrevista, sino que un día o dos después la Casa Real Británica hace un comunicado diciendo que queda apartado de sus funciones y entrega, digamos, su acta, entre comillas, de príncipe, ¿no? Así que la entrevista no es que no le fuera bien, es que habló, ahora si quieres entramos en el tema concreto de Epstein, pero la película hace un ejercicio muy interesante de cómo se gesta cómo se consigue la entrevista, quién la consigue, cómo se trabaja esto en una redacción y cuando te dan el ok, cómo se prepara. Todo esto no lo habíamos visto, pero sí la entrevista que, como te digo, está en YouTube y que fue un super scoop, que es el título también que le da a esta película en Netflix. Scoop. Es que todo esto es muy... Ya entiendo, muy Rubiales. Ahora entiendo un poquito de... Vale. Pero de todas formas, bueno, tiene un magnetismo Netflix con la Casa Real Británica que te pasas. Yo no sé si es que es un género en sí mismo ya, pero bueno, siempre hacen productos así, cosas relacionadas. ¿Y qué pasa? Que esa entrevista fue... Es que yo no, sinceramente no lo recordaba. O sea, sí recuerdo ahora cuando lo estás diciendo, sí recuerdo así un poco tangencialmente, pero no mucho. Pues el tema Epstein, que ya lo contamos aquí a través del documental La Isla, que es magnífico y que si todavía hay gente en la cafetera Neutral que no lo ha visto, lo recomiendo muchísimo, habla de cómo durante muchos años Epstein fue investigado. Epstein es el banquero de los millonarios aquel, ¿no? El asesor fiscal de los millonarios, que tenía una casa en Nueva York y además en una isla tenía un casoplón y en su avión a esa isla llevaba, además de gente muy conocida y muy importante, muchas chicas. Pero la investigación empieza porque en su casa de, no recuerdo qué estado, creo que Florida, un policía local empieza a ver cómo van muchas menores a esa casa, entran y salen, menores de un colegio de una zona desfavorecida, ¿no?, de ese estado. Ese policía empieza a investigar y se empieza a dar cuenta, esto te hablo de hace 20 años, se empieza a dar cuenta de que el tipo debe ser muy poderoso porque todas las puertas de la investigación se le van cerrando. Esto, hago spoiler, esto acaba con que este tipo Epstein acaba detenido, de hecho se acaba suicidando en la cárcel, con una acusación gravísima de delitos sexuales a menores, y empiezan a aparecer nombres, algunos de ellos que sí están en su agenda, otros que se ha ido añadiendo en el mundo del bulo que vivimos ahora,
que iban a esas fiestas. Una de los nombres que aparece constantemente en sus agendas es el príncipe Andrés, pero además trasciende una fotografía de él y Epstein con una chica que entonces ella aseguraba que era menor, que finalmente denuncia. Entonces, todo esto está en el momento de la gestión de la entrevista previo. Desde luego la Casa Real no quiere dar la entrevista, pero hay una asesora de prensa del príncipe Andrés que dice: hay que dar la entrevista porque yo creo que tú te puedes explicar bien, creo que debes darla y que debemos dar explicaciones de esto. Y entre medias de eso detienen a Epstein cuando llega al aeropuerto y deciden hablar. Entonces la gestión de la previa de la entrevista es fascinante. Los minutos previos, los días previos, cómo preparan la entrevista, yo ahí creo que hay mucho de realidad, o al menos de lo que yo he vivido haciendo entrevistas. Hay un entrenamiento previo por parte de la periodista en todos los sentidos. Si dice A, que le repregunto, si dice B, que le repregunto, si me niega esta prueba, cuál le saco, etcétera. Incluso el propio equipo, cuando ya les dicen dentro del palacio dónde van a grabar, están alertados de si se levanta durante la entrevista por este lado, seguimos grabando, si se levanta por este lado, seguimos grabando con esta cámara, cosa que yo misma me he planteado muchas veces cuando he hecho alguna entrevista así, pues tipo la última. ¿Qué pasa si se te levanta el invitado, no? Pues hay que seguir grabando para que la gente vea que no es que tú le has expulsado, sino que esa persona se ha ido de la entrevista. Persigues una historia que nunca nos darán. Es mi trabajo. Conseguir a personas a las que no puedes acceder. Hola a todos. Tienes un problema que no desaparece. Contemplamos opciones. Y hay una línea roja. No es la primera vez que entro a escondidas en un palacio. Si hago una entrevista, la pregunta es ¿por qué ustedes? Con todo respeto, ¿sabe cómo le ve la gente? ¿Me lo explica? Andresito, el cachondo. Wow. Claro, porque llegados a este punto y como estabas introduciendo eso, ¿tú las entrevistas las preparas así, con esa profundidad? Sí, en el contenido. Ellos, por ejemplo, en la peli, eso no sé cuánto tiene de verdad, preparan incluso, entre comillas, también el escenario, ¿no? La distancia a la que van a estar sentados, un poco cómo va a ser, ¿no? La ropa que se va a poner, etcétera. Es verdad que yo hay cosas que sí tengo en la cabeza, pero hay otras que son improvisación en el sentido de que nos pasó con Rubiales, que iba a ser en su piso fake, que luego resulta que no era un piso sino un casoplón, y nosotros decidimos hacerla en un hotel, ya se vio con las palmeras. Entonces tú ahí pues no puedes preparar mucho, lo único que te tienes que preparar mentalmente para el calor que hace en Dominicana a las 12 de la mañana con un 90% de humedad, ¿no? Pero no preparas eso, porque a veces la entrevista es donde tú quieres y a veces donde se puede. Pero ellos sí preparan incluso la distancia física que hay entre ellos, que a mí es una cosa que también me gusta tener en cuenta porque, como tú recordarás, en el objetivo de hace años teníamos una mesa alargada entre el invitado y yo, de bastante distancia, sí, y además sí, los dos estábamos sentados en taburetes. Y a mí eso me gusta porque no permite que nadie se relaje cuando las entrevistas son de ese tipo. Cuando hacemos entrevistas a Nevenka o otras cosas, pues evidentemente no. Pero cuando estamos hablando de este tipo de personajes, y más en el caso de la película y del documental real, que es la propia entrevista en la BBC en Newsnight, esto pasó, existió, se decidió que fue en una sala concreta del Palacio Real y con un tipo nada menos que hijo de la reina, hablando de que no podía ser él el de las acusaciones sexuales porque él no suda. Y cuando la periodista le dice, ¿cómo? O sea, es un poco el suelo de la verdad, ¿sabes? Dice, ¿cómo que no suda? Dice, no, es que yo por estrés postraumático de mi participación en el ejército es que no sudo. Bueno, no sudaba en aquella época. Y claro, imagínate los memes en internet. A una acusación de un delito tan grave decir semejante mamarrachada, ¿no? Ya ves. Pero lo dijo, ¿eh? Si lo buscáis, esa respuesta es tal cual aparece también en la película. Claro, porque hay mucha gente a la que le llamó la atención el estilo de Ana Pastor en las entrevistas. Cuando vemos entrevistas en el mundo anglosajón, eres suavita en comparación. O sea, bueno, es que algunos entrevistadores son de una dureza, de una crudeza absolutamente brutal durante las entrevistas y son muy contundentes. Es un auténtico juego de esgrima que muchas de tus entrevistas en sí mismas lo son, pero claro, en el mundo anglosajón esto está considerado como una exigencia, una responsabilidad para el periodista, ¿no? Lo normal, sí. De hecho, mira, he encontrado en el 2014, hace ya 10 años, madre de mi vida, esta periodista, Emily Maitlis, que es una periodista de referencia en la BBC, es muy, muy seria y muy seca, ¿no? En eso que nosotros decimos en el trato con los entrevistados.
Por supuesto lo fue con el príncipe Andrés porque se habla de cosas muy graves, pero he encontrado un tuit mío de 2014 recomendando a la gente en Twitter una entrevista suya al portavoz del gobierno israelí durante una entrada del ejército israelí en Gaza. Fíjate, te hablé de hace 10 años, el tema y la periodista. Y la entrevista es absolutamente, luego si queréis la comparto o retuiteo aquel tuit, porque te habla mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? en el tema de la guerra y también de cómo ella ha sido siempre así y por eso también hizo la entrevista que hizo al príncipe Andrés. La gran pregunta es ¿por qué el príncipe Andrés, sabiendo que ella es así, le da una entrevista? Mi respuesta es que el ego le pudo, pensó que él era quien era y iba a hacer muy bien la entrevista. De hecho acaba, que eso tampoco sé si es real, se levantan y ella está muy seria y se ponen a mirar un cuadro que hay en la sala, un cuadro así muy grande, y él le dice, pues me ha salido bien, ¿no? Y dice ella, sí, como estar por el campo o algo así. Claro, él no es consciente, porque poca gente a su alrededor se lo debe decir, que ha sido un error tremendo dar esa entrevista, ¿no? Yo la verdad es que afortunadamente no tuve que mirar ningún cuadro el otro día en Dominicana ni tener ninguna conversación y ya que la gente sacara sus conclusiones. Porque, ¿cómo fue el final? Te pregunté la semana pasada cómo fue la entrevista, el transcurso de la entrevista, después el vuelo, el aeropuerto y tal, pero ¿fue frío el final? Por ejemplo, en el caso de Rubiales, ¿era consciente de la dimensión de la entrevista? Yo creo que se queda corto. Gelida. Sí, yo no tengo ninguna empatía habitualmente en las entrevistas de este tipo. En esta tenía mucho menos, además, por los temas que estábamos tocando y porque, como conté aquí el otro día, creo mucho en el trabajo de la Guardia Civil y sé que lo que tenía delante era, en muchas partes de la entrevista, mentiras flagrantes, ¿no? Entonces acaba la entrevista y son esos 10 segundos que se vieron de una tensión todavía en el ambiente, no como para comentar la jugada y no como para mirar las palmeras que teníamos detrás, digamos. Yeah. Sabes que luego eso te granjea algunas críticas, ¿no? Porque una entrevista tensa es una entrevista que puede satisfacer a una buena parte de la gente, pero hay otras personas que se sienten también interpeladas. Creo que en el caso de Rubiales, no hay mucha gente que bueno, igual le ha faltado empatía con Rubiales. Esto es verdad que con los políticos, que imagino que te refieres a eso, sí. Sí, tampoco son tan salvajes con los políticos, que vean las de Emily, pero no, yo creo que con Rubiales no, y aparte me da igual, si la crítica es que poco humana ha sido con Luis Rubiales, fantástico, no pasa nada, prefiero esa crítica que simpática ha estado con Luis Rubiales, no, eso ya a estas alturas, vamos, me lo tomo casi como un piropo en el caso de Luis Rubiales, desde luego que haya sido muy dura. Total. Bueno, pues la gran exclusiva de Netflix, esta película, que está siendo muy elogiada, yo la verdad no la había descubierto, pero es la recomendación para esta semana. Ana Pastor, Neutral, gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Peggy 18. Los viernes, ya sabéis que también los viernes hablamos de videojuegos aquí en la cafetera, lo hacemos además siempre de la mano de los oyentes que nos van presentando títulos, novedades, curiosidades, algunos clásicos que tenemos que repasar, pero siempre una nueva forma de entretenimiento que llega a este programa. De la mano en esta semana, de la mano de Zares. Patricia, muy buenos días. Hola, buenos días Fer y buenos días Resistencia. Oye, y he estado viendo las imágenes del videojuego del que nos vas a hablar en esta semana, tiene una pinta buenísima, no sé si es súper conocido o no. Control Ultimate, ¿no? Bueno, Ultimate es la versión definitiva, ¿vale? El juego en sí se llama Control, simple y llanamente, así de simple. Y de hecho, si ves el nombre, tiene incluso una tipografía súper sencilla. Es conocido, es relativamente conocido.
fue candidato a Juego del Año hace 4 años, que fue cuando salió, 4 años, casi 5, en 2019. Y la verdad es que fue una sorpresa bastante gorda, porque ya había hablado del desarrollador hace un tiempo, cuando estuve hablando de Alan Wake 2, son los del Max Payne. Antes de este habían estado trabajando con Microsoft, fue un chasco el juego que tuvieron, no resultó todo lo bien que pensaban que iba a resultar, y este fue un juego que desarrollaron casi en 3-4 años. Lo desarrollaron con un publisher, un editor, no me salía la palabra en español, que les cofinanció, y es un editor que no solía hacer esta clase de juegos, y tampoco es un género que ellos fueran una cosa que ellos hubieran tocado antes, que sí habían tocado obviamente juegos de acción, pero no de este tipo, ni tampoco con este tipo de narrativa, ni tampoco con este tipo de visuales. Igual el anterior ya tenía unas visuales así un poco raras, pero no era tan artístico, por así decirlo. No era tan, no sé, raro, porque si una palabra lo define, es un juego muy raro. ¿Un juego muy raro? Pero bueno, la gente lo vio, le llamó la atención precisamente por lo raro que era, pero es que encima es muy buen juego. Dices que tiene como 5 años, claro, yo veo unas cinemáticas súper sofisticadas. ¿La sinopsis de qué va? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo sería el resumen de esto en formato película? Bueno, es muy peliculero. En su manera de contar las cosas es bastante peliculero, aunque casi no tiene vídeos, pero bueno. Tú eres una chica que llega a un edificio, como puedes ver, muy, muy pintoresco, que es todo hormigón, no tiene ventanas. Cuando entras con esa chica en la oficina, ella tiene un monólogo interno en la que te cuenta pues como la sensación que le desprende el mundo, que es como si estuviera atrapada en una celda y tuviera su mundo fuera un póster, pero ¿sabes? Encima es una referencia a una película de cine que seguro que conoces, que es Cadena Perpetua, ¿vale? ¿Te acuerdas que tenía un cartel en la celda que era desde donde iba detrás? Ay, es que es spoiler, casi mejor no lo cuento. Bueno, el caso es que tú eres Jessie, que es esta chica que entra buscando a su hermano en este edificio, a su hermano que desapareció hace igual 15 años, no sabe nada más de él, pero sabe que está relacionado con la gente que hay en ese edificio. Cuando entra no hay nadie, es todo muy misterioso, ¿vale? Y va recorriendo los pasillos del edificio en el que no hay nadie, están todas las oficinas vacías, hasta que de repente se encuentra con un personaje que le dice que tiene que ir, que va a ser su ayudante, que tiene que ir a la oficina del director a hacer la entrevista de trabajo. El percal con el que se encuentra es que de repente se ve siendo nombrada directora de una agencia federal estadounidense, que es la Oficina Federal de Control, que es un organismo semisecreto que se encarga de investigar, capturar y poner bajo protección o en un lugar seguro e inaccesible objetos sobrenaturales, que ellos llaman paranaturales, ¿vale? Porque usan como una especie de lenguaje pseudocientífico para explicarlo todo, para no usar lo que es los términos así como sobrenaturales. Pero vamos a ver, son objetos poseídos, hay gente con superpoderes, todo lo que va descubriendo en esta agencia que resulta que está siendo sitiada por una entidad sonora que está poseyendo a la gente, a lo que llama el hiss, como el sonido de una olla express, pero también es al mismo tiempo una especie de poema absurdo que va repitiendo la gente que es poseída, y tiene que ir lidiando con esa contaminación que tiene la oficina y con los supervivientes, al mismo tiempo que descubre qué ha pasado con su hermano, porque sabe que esta Agencia Federal de Control, son los responsables tanto de lo que le pasó a su hermano, como de ocultar todo lo que había pasado en su pueblo, Ordinary, como de todas las cosas extrañas que le han pasado a ella en la vida. Y es ir descubriendo, a medida que vas explorando la Casa Inmemorial, que es como se llama este edificio tan extraño que ves en los vídeos, que si quieres hablamos de ello ahora un poco. Mientras vas explorando, vas descubriendo tanto los secretos que oculta esta agencia, como qué es el GIS y por qué ha llegado el GIS a contaminar todo el edificio y ponerle fin para que no se extienda fuera del edificio, porque ella está en Nueva York, entonces desde Nueva York puede saltar a cualquier parte del mundo, es como una epidemia, ¿vale? Se distribuye a través del sonido. Y
y de todas las cosas vivas en general que emiten sonidos, y al mismo tiempo pues encontrar a su hermano que sabe que está en alguna parte del laberinto que es el edificio. Y esa sería más o menos la historia. Wow. Y veo, bueno, las imágenes la verdad es que son bastante, tiene ese ambiente que dices, tiene ese halo enigmático de thriller, pero están muy bien desarrolladas. ¿Qué tal es fácil de jugar? ¿Es sencillo? Es un juego de acción. Bueno, yo soy bastante torpe. Yo creo que ya te lo he dicho alguna vez, que yo con los juegos de acción soy bastante torpe. Sin embargo, me esperaba que este fuera a ser complicado de manejar, pero me he encontrado con que era bastante sencillo de manejar. Los primeros combates es verdad que son un poco... porque al principio no tienes casi superpoderes, porque te vas vinculando con los objetos que están poseídos, unos objetos especiales. El primero es la pistola, que la pistola es como una especie de reflejo de Excalibur, porque tiene también reminiscencias de el ciclo artúrico, tiene reminiscencias de mitología nórdica, tiene un montón de cosas ahí mezcladas dentro que le dan trasfondo, pero ellos lo intentan explicar a través del subconsciente colectivo y todas estas movidas. Bueno, pues las primeras cosas, al principio no tienes casi habilidades, entonces eres tú y la pistola y lo que te consigas mover hacia los lados y evitarlo, pero a medida que vas ganando habilidades, ¿vale? El juego a mí se me hizo muchísimo más sencillo de navegar, de jugar y de todo, porque es un juego de acción de disparos. En definitiva, es de disparos en tercera persona, pero también te da muchas facilidades. Incluso tiene un modo de accesibilidad que te hace autopuntado, te permite ser inmortal para que no te maten nunca. Entonces le deja ajustar su dificultad de juego, ¿vale? Si se te atasca o se te hace bola en sí, manejar el juego, ya te digo que es muy fácil de manejar, es muy ágil. En cuanto tienes la esquiva y el lanzar objetos con una especie de telequinesia, ya el juego está chupado, ¿vale? Es difícil porque realmente lo venden como un juego difícil, pero a mí no me lo pareció porque yo soy muy torpe y me resultó bastante... Me lo he acabado y estoy ahora mismo haciendo las expansiones y las expansiones, que siempre este desarrollador hace unas expansiones durísimas. La primera, por lo menos, me ha parecido bastante sencilla y la segunda pues ya veremos cuando la haga, pero no sé, no me parece que sea especialmente difícil. Si acaso navegar el edificio puede ser un poco caótico porque la casa inmemorial es un edificio que cambia de formas y como también es un edificio que tiene conciencia, también ha sido invadido por el GIS, la tienes que ir purificando y ir deshaciéndote del GIS. Entonces cambian muchas cosas. Ya de por sí la casa mueve las habitaciones a veces a su antojo dentro de lo que es la explicación que te dan ellos, y de hecho cuando vas navegando por ella en el edificio, vas navegando por ella a lo largo del juego, ves secciones que están cambiando, entonces ves puertas que están cerradas porque la casa de repente está levantando un muro alrededor de esa puerta, o ves un baño que ha desaparecido y ya no está el baño ahí, ves muchas puertas que están bloqueadas porque ya van a dar a ninguna parte, pero el GIS lo que hace es destruir esos espacios, los convierte en algo súper extraño, o sea, cubos, espirales. Toda la estética del edificio está basada en el brutalismo, que es cemento cemento crudo, es líneas rectas, esquinas, formas espacios que no son especialmente habitables, no sé, ladrillo también. Hay algunas secciones que simple y llanamente están excavadas en roca porque el edificio alcanza incluso el subsuelo de Nueva York, que es como lo encuentran. En fin, todo eso contribuye a que sea un poco difícil de navegar. Tienes un mapa, el mapa no te ayuda demasiado. Lo único bueno es que, como en teoría y en la práctica es un Metroidvania, tienes puntos de control que se llaman así en el juego, que tú puedes desplazarte a través de las diferentes secciones teletransportándote de un punto de control a otro. Entonces eso facilita mucho las cosas. Y luego tiene una cosa muy bonita, que es que tú te puedes fijar en los carteles a lo largo de todo el edificio e ir moviéndote desde departamento a departamento, en sección en sección, a través de esa navegación que tiene el propio edificio, el edificio con sus carteles. Y eso está bastante guay. Eso está muy guay. Oye, te lo he preguntado otras veces, pero ¿tú lo has conseguido terminar? Sí, este lo he terminado. Pero y ya te digo, ahora mismo estoy con lo que son las expansiones, pero ¿de dónde sacas el tiempo? También. ¿Y de dónde sacas el tiempo?
Pues mira, a este llevo jugando, pillé vacaciones básicamente. Este me lo he jugado casi entero en las vacaciones que he pillado ahora en Semana Santa. Pero tampoco te creas que es muy largo, ¿eh? O sea, yo le estoy metiendo un mogollón de horas, pero es un juego que en 20 horas como mucho, si no te pones a hacer todas las cosas extras, ni te paras a mirar todos los detallitos, ni te paras a hacer fotazas, que yo me he parado un montón a hacer fotos con el modo foto que tiene el juego. Es un juego bastante, en 15-20 horas te lo puedes acabar. Y llevo con él, no sé, 3 semanas, 4 contando esta semana que viene, que seguramente sea cuando acabe el segundo DLC. No es un juego especialmente largo. ¿Te trasladas? ¿Consigues trasladarte un poquito que te envuelva el juego? ¿Que te secuestre un poquito? Sí, porque tiene mucha narrativa de escenario, ¿vale? Como le pasa, por ejemplo, a los juegos de Miyazaki. Tienes, navegas, igual no tiene muchas secuencias, ¿vale? De vídeo, pero tú vas navegando, vas moviéndote por ese edificio, te vas encontrando documentos con el formato de documento, típico de oficina. Te vas encontrando vídeos, porque ellos no pueden meter objetos tecnológicos nuevos en la casa, porque como no está asimilado todavía por el subconsciente colectivo, etcétera, etcétera, se dedican a la tecnología más moderna, las cosas más modernas que no están todavía asentadas en lo que es la cultura popular, explotan, ¿vale? Entonces usan ordenadores viejos, no tienen internet y tienen vídeos VHS, porque a Remedy le gustan mucho las cosas viejas y en todos los juegos mete cosas que son así como muy retro. Tiene proyectores de cine y vas viendo vídeos que han grabado. Tiene muchas cosas que se proyectan en pantallas o televisiones o radios. Tienen también radios que te van contando mucho con lo que es la narrativa ambiental, cómo está organizada un espacio en una de las oficinas. Los personajes, los NPCs que te encuentras hablan entre ellos y te cuentan qué está pasando en ese momento, porque además cambian mucho la conversación según el momento del juego en el que los pilles, porque te cuentan una cosa u otra de los personajes que te vas encontrando. Te mete mucho, el sonido es brutal, tiene un sonido es igual de extraterrestre que el propio paisaje visual, es muy, no sé, yo ahora por ejemplo estaba en la fundación y el sonido que tiene la fundación de fondo es como si tuvieras, no sé, ¿has escuchado alguna vez música cuando la escuchas, cuando estás sumergido en el agua y escuchas música de fondo que se mezcla entre el agua y el que viene de fondo, que tú escuchas como a través del agua? Sí, o sea que está bien logrado los efectos así un poquito más... Sí, es muy, muy, muy ambiental, muy atmosférico. Qué bueno. Oye, ¿cuándo juegas? ¿Juegas por las tardes, por las noches? ¿Cómo es el horario de un jugador? Porque es que yo alucino que cada vez que hablamos contigo has jugado a uno. O sea, debes ir a un ritmo bestial. Entonces, ¿qué ratos sacas? ¿Qué ratitos le robas? Mira, yo ya te digo, ha sido en vacaciones, me he pegado unos tutes tremendos, porque eran vacaciones. Pero si no, los fines de semana, que los tengo libres, normalmente juego, yo qué sé, 4 horitas cada día del fin de semana. Y por semana, si no llego muy cansada y no me echo la siesta, que entonces olvídate, igual le he hecho 1 hora de juego. Vale. Oye, pues muy buena sugerencia. Control, este videojuego que tiene ya unos 4 o 5 años, pero tiene un pintón. Pues me están dando ganas de probarlo, del mismo universo que Alan Wake 2. Y si tienes tiempo, yo de verdad, porque además lo tienes en Steam, lo tienes en el Game Pass, que lo tienen ahora mismo, que si se paga el Game Pass, simple y llanamente es conectarte a él. Está normalmente de rebajas, creo que lo tienen también para... Aquí igual estoy metiendo la pata, pero creo que lo tienen incluso para Switch, para la de Nintendo portátil. Lo hay en un montón de plataformas, o sea que es fácil de encontrar también. Guay. Pues oye, Zares, Patricia, gracias de corazón, muchísimas gracias. Nada, un placer pasarme por aquí de nuevo. Un abrazo. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas